Buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, disfrutar de esa benevolencia, gracia y misericordia que tenemos de parte de Dios. Nuestra hermana, me avisa mi esposa, nuestra hermana Olguita Olave, ya está en casa después de esta cirugía, esta operación. Está en un estado todavía de recuperación delicado, pero gracias a Dios porque todo va bien. Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Olga Olave. Una de las cosas interesantes que tenemos es la seguridad. ¿Dónde hay mayor seguridad sino en la presencia de Dios? Así es que el tema de hoy se llama entrar en la seguridad de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos definir la seguridad cuando vemos un mundo tan incierto y en las calles y por las noches ya se oscurece y empezamos a sentir temor o andar en algún lugar o estacionarnos en algún lugar, en una esquina? Todo parece incierto en la vida, pero ¿qué es seguridad entonces? A veces pensamos que la seguridad es que a mí no me va a pasar nada, y eso no es seguridad. La seguridad es que aunque cosas me sucedan, yo sé que Dios está conmigo y que no serán tan graves como si Él no estuviera conmigo. Y cada cosa que nos toca vivir son una gran enseñanza para nuestra vida. Es la escuela, es el crecimiento que todos tenemos. No llegaríamos a ser las personas, los hombres o mujeres o los jóvenes, si no viviéramos las cosas que a veces nos toca vivir en la vida. Esas cosas fuertes, dolorosas, o tal vez estar pegado a algo en lo cual queremos salir de allí. Son luchas que todos tenemos, pero indudablemente que solos nunca vamos a poder. Pero Dios es bueno, Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Todos hemos vivido momentos complejos y difíciles, pero Dios está de nuestro lado. Y cuando Dios está de nuestro lado, entonces nos sentimos que hay alguien que nos ayuda, que nos fortalece. Y también sentimos que hay un Dios que restaura nuestras vidas, un Dios que tiene poder para sanar cada herida del corazón. El tema de hoy, entrar en la seguridad de Dios, es entrar en los propósitos de Dios. Es entrar en el plan divino de Dios, de esa seguridad que tenemos, donde vamos o donde estemos. Dios siempre guardará de nuestra vida. Dios siempre cuidará de nosotros. Dios nunca nos dejará. Dios siempre nos sustenta. Es bueno ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Es bueno ver la mano de Dios cuando guía nuestros corazones. ¿Cuántas cosas inciertas a veces aparecen en nuestra vida? Pero Dios está allí. Dios está presente. ¿Cuántas cosas que a veces nos cuesta descubrir, saber qué va a pasar? A cosas que hemos tomado decisiones, pero Dios dice: yo estoy ahí, yo sigo sentado en mi trono. Y eso es tan maravilloso porque nos alienta a saber que Dios sigue en control de nuestras vidas, que Dios extiende su mano y suple todas nuestras necesidades, que Dios calma toda ansiedad del corazón, del alma, que Dios nos permite avanzar a pesar de todas las cosas que vivimos, del frío, el calor, tal vez las enfermedades o los problemas. Dios está allí alentando nuestros corazones, y eso es maravilloso. Eso es ver la mano bendita de Dios. Desde el inicio de la creación vemos todo un tiempo de perversidad en medio de la sociedad, que es la que vemos hoy día. Hoy día se ve todo tipo de atrocidades y perversidades que escapan a veces al control de los seres humanos. La gente hasta quiere reclamar, pero en verdad es como darle más luz a ciertas cosas. Es como alentar a aquellas cosas. Se fijaron en mí. Mientras que cuando uno guarda silencio, pasan como nada. Vea, Dios a veces guarda silencio. Y no es porque Dios no quiere estar presente, sino porque Dios dice: hay cosas que son más importantes. Fíjense, la gente dice: yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo. Y Dios dice: lo primero es que tus pecados sean perdonados. Todos quieren llegar al cielo, pero lo mejor es que Dios perdona todos nuestros pecados. Y si somos perdonados de nuestros pecados, tenemos entonces entrada al reino de los cielos, porque Cristo es el Rey de nuestras vidas. Queremos cosas de Dios, pero necesitamos esa restauración de Dios. Aquí vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 6, desde el versículo 1, vamos a leer, Génesis 6, del versículo 14 al 22. Y vamos a usar por hoy esta Biblia, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque aunque todos conocemos este relato del diluvio ahí de Noé, la tierra estaba totalmente contaminada. La tierra se veía todo este tipo de perversidad que hoy también vemos a través de la televisión, en las calles, en las esquinas, donde van. Ya no hay nada oculto, todo se quiere mostrar. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y
En este relato histórico y precioso y maravilloso que Dios nos da, nos muestra la importancia, lo que tiene que ver con la destrucción de proporciones gigantescas que ocurrieron en aquel día. Fue una devastación. Si hemos visto tsunami, si hemos vivido terremotos, esto que sucedió aquí en la historia de Génesis, hermanos, es insuperable, es gigantesco, es destructivo. No quedó nada vivo, todo fue destruido. ¿Y qué sucede con esto entonces? Y es lo que vamos a ver, que la seguridad tuya no está quien esté a tu lado, sino en quien tú has puesto toda tu confianza y seguridad. Tu seguridad no es tu viveza, es que yo ando alerta. Sí, todos debemos andar alertas, pero el que mejor cuida tu vida, ese es mi Dios Todopoderoso. Él es el mejor. No hay nada como nuestro Dios. Por eso este relato es tremendamente importante. Dos cosas enseñan aquí este tema que vamos a ver hoy. Primero, dos cosas que tenemos que comprender: que Dios es Dios, Señor de toda la creación. Él es dueño. Pero aquí están dos cosas guardadas. Primero es la ira de Dios. Derrama esa lluvia, esas tormentas gigantescas de agua que aún brotan desde la tierra y que inundan parte importante de todo lo que es este mundo o este planeta. Y lo segundo que vemos aquí en esta palabra es la gracia, es la misericordia de Dios. ¿Cómo vemos entonces a Dios a través de este relato? En la ira de Dios, el enojo de Dios, de las advertencias de Dios a todos nosotros, pero también la gracia y la misericordia de aquellos que han puesto en Él toda su confianza. Vamos a ir viendo algunas partes importantes. Hasta el capítulo 7 vamos a ir saltándonos, pero quiero tocar esta parte importante del inicio para que usted entienda un poco, como todos, aunque conocemos esta historia desde niño que se nos enseñó, pero tal vez no como lo vamos a ver hoy. Dice así: las palabras de Dios para Noé: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca: inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Tremenda la historia. Vemos aquí un relato. Fíjese, esta nueva traducción nos habla un poco, una conversación muy clara, muy precisa. Las traducciones que tenemos nosotros son de personas como Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, que eran españoles, pero también eran judíos, estaban en España. Así que conocían muy bien el idioma, el hebreo para las traducciones, el arameo y el griego, que el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo solamente era en hebreo. Y todo esto entonces nos llega en un lenguaje distinto. Por eso esta traducción como que la transmite a un tiempo de ahora. Y las palabras de Dios entonces a este Noé, a este hombre muy especial, un hombre que tal vez confiaba en este Dios. No tenía un mensajero como lo tenemos nosotros, tenía una palabra escrita como nosotros la tenemos hoy. Pero Dios siempre está buscando hombres y mujeres que sirvan a Dios con todo el corazón, siempre.
para usarlos para su gloria, su alabanza, pero también para que queden en la historia. Sabes, un día llegaremos al reino, a la presencia de Dios, y habrá un reconocimiento, se lo aseguro. Pasen, vengan. Vengan, siéntense aquí a mi lado, siéntense en mi mesa. Muchos correrán y el Señor les dirá: mira, te salvaste, Jaona, o siéntate en la mesa, pero allá al final. Él es Dios. Sí dice la Biblia. Correrán. Pero al final muchos llegaremos al reino y otros Dios les dirá: en lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice? ¿Ven? No todos van a poder estar sentados al lado del Señor. Pero en el sentido de lo que quiero llegar es cómo hay hombres y mujeres como tú que puedes tomar una decisión por Dios día tras día. ¿Cómo puedes tomar esa decisión clara de servir, de honrar a Dios, de vivir para Él? Tú eres mi seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Una expresión de la ira, de la gracia, pero también del juicio divino de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Hoy día ha venido un pecado. Hoy día parece que todos quieren definirse de una manera. Todos quieren vestirse de una manera. Todos quieren hacer cosas como sobresalir entre los demás. Pero si no están conforme a la palabra, porque están viviendo vidas que solamente le agradan a ellos, olvidan que Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue reinando. Dios sigue sentado en su trono. Dios trae juicio contra el pecado. Pero había algo especial. Había algo que Dios tenía en su corazón y en su gran plan: guardar a un hombre y a toda su familia. No habla la Biblia de los hijos que estaban junto a Noé predicando la palabra, diciéndole a la gente: hay un Dios que va a emitir juicio sobre ustedes por causa de todo su pecado. Ahí la Biblia los dice en el capítulo 6, los primeros versículos. La tierra se había corrompido, llegaba todo el pecado como mal olor delante de la presencia de Dios. Dios dice: estos no cambiarán. Y la sociedad de hoy no cambiará. Es triste ver que hay iglesias o templos llenos, pero ¿cuántos sirven realmente a Dios? ¿Cuántos están con sus vidas completas entregadas a Dios? Una cosa es sentarse a escuchar la palabra, cantar un cántico, y la otra es vivir en la presencia de Dios. Es tener una vida consagrada para Dios. Pero este mundo lo que quiere hacer es contaminarnos. Para Noé y su familia, ¿qué es lo que había? Una disposición de parte de Dios para salvarlos. ¿Sabe? Dios salva a los suyos. ¿Cuántos son de Dios? Dios salva a los suyos. Toda esta primera parte construye una gran barca, la señal de que algo iba a suceder. Dios le está dando los datos, la información a Noé correcta. Construye. Cuando la Biblia dice: ora, lee mi palabra, escudriña, siéntate a meditar en las cosas santas de Dios, es porque algo va a venir después. Dios nos dice siempre a través de su palabra: yo estoy con ustedes. Hermanos, cientos de miles de millones gastados en eventos, ustedes lo saben muy bien. Y la gente que todavía está en un lugar no recibe sus casas después de un gran incendio. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? No. Aquí hay tribunales de injusticia. Solo Dios es justo. Solo Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Buscamos la justicia no de los hombres. Buscamos la justicia ¿de quién? De Dios. Si algo tiene que Dios hacer en tu vida y en mi vida, Él lo hará. Tratamos de que la palabra llegue al corazón de muchas personas, pero la gente actúa de una manera soberbia. ¿Se acuerdan de los iracundos? Los más antiguos. Así está el mundo hoy. Violencia desatada, ¿sí o no? Todo lo que vemos hoy día es dolor. Pero no hay mejor lugar que el lugar seguro donde estamos, en la presencia de Dios. Dios le da una orden clara a Noé: construye un arca. Las dimensiones que vemos a través de la enseñanza, esta barca era bastante grande. ¿Por qué? Porque no solo iban a estar allí la familia de Noé, sino también todos esos animalitos que hoy vemos.
y muchos otros. No hay una explicación, pero sabemos que Dios fue el único que pudo llevar esos animalitos allí. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el control de todo. Nada es imposible para nuestro Dios. Era grande, 140 metros de largo por 23 de ancho y 14 metros de algo. Dios le dice en el versículo, por favor avanzamos ahí al versículo 17. Mira, le dice, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio. Dice la Biblia, Cristo viene pronto. Los días son malos. Dios nos vuelve a señalar. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice la Biblia? Morirá. Pero aquí hay algo, la palabra de Dios para Noé es de juicio para todos los que no viven conforme a su voluntad. Pero de Noé era distinto. Dios a ti te trata distinto. Dios trata tu vida de una manera distinta a como el mundo lo trata a Dios. Siéntete privilegiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque aunque tú y yo pecamos, fallamos, cometemos errores, Dios perdona nuestros pecados y el trato de Dios para tu vida y mi vida es totalmente distinto. Él se inclina para escucharte cuando tú oras. Él tiene de ti misericordia todos los días de nuestra vida. La gran diferencia en este acontecimiento es que había un hombre del cual Dios había puesto su mirada. Y el corazón de Dios estaba confiado de que el mundo, la tierra iba a tener una nueva expectativa por un hombre, por el corazón de un hombre. Amados en el Señor, la sociedad no va a cambiar porque hay un gobernante mejor que otro. No, todo esto cambia en la manera en que tú y yo prediquemos este precioso evangelio. Que nosotros vivamos de una manera correcta, justa delante de Dios. Que sepamos conducirnos, dice la Biblia, sabiamente. Que honremos a Dios en todo. Dios trata tu familia de una manera distinta. Tal vez a algunos les falta, no son tan creyentes, no importa, pero por amor a ti, Dios los trata de una manera distinta. Qué bueno es Dios. Podrían vivir en una situación compleja, pero ahí está la mano de Dios para decir, yo tengo misericordia por amor a ti, porque Dios es bueno. Esa es la bondad de Dios, porque Dios le dice a Noé, a ti y a tu familia y aún sus esposas entrarán en esta barca. Noé, no lo hago porque tus hijos son grandes predicadores, oran, buscan mi presencia, no son prominentes, pero tú sí lo eres, Noé. Y Dios le está diciendo, Noé, yo a ti te amo y yo te cuidaré. El lugar seguro para ti, Noé, no es esta tierra, soy yo, dice Dios. Tu lugar seguro no es tu casa llena de seguridad, de barrotes y alarmas. Tu seguridad se llama Cristo Jesús. Tu seguridad económica, tu seguridad de salud, la fortaleza está en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Tu esperanza no está en lo que tú puedes hacer mañana o en tu generación. Tu esperanza está en Cristo Jesús. Él te puede sostener. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sustenta, Él provee. La gente, todos tienen temor al futuro, ¿qué sucederá? No te olvides que hay un Dios que está junto contigo. Dios siempre tiene algo preparado para ti para ese día. Dios lo sabe todo. No te apoyes en que los hijos y que mi hija, en que si ellos, no, confía en aquel que puede tocar el corazón de los que te rodean. Dios puede proveerte de cualquier lugar. Dios puede bendecir tu vida de muchas maneras, porque Dios es Dios. Versículo 18, por favor, hija. Pero confirmaré mi pacto contigo. Dios le dice a Noé, pero yo contigo hago una alianza distinta a con los demás. Yo contigo me uno. ¿Qué te parece, Noé? Noé dice, por supuesto. Dios nos dice esta mañana lo mismo, yo hago un pacto contigo. Todos llegamos a este santo lugar y Dios dice, yo hago un pacto contigo. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Nosotros
tendemos a incluir más familia. Mi tía no tiene aquel de ayuda, ya, métanla a la tía. Sí, yo tengo un sobrino, está muy mal, pero métanlo para allá. Pero quiero recordarles que quien va a permitir que entremos en esa barca es Dios. No somos nosotros. Si no, imagínate, pura parentela, no estamos para adentro. Usted no se espera. Dios es maravilloso. Aquí la palabra de Dios dice, es necesario que entiendas, Noé, que yo soy el que dictamino y digo qué se debe hacer. Cuando vivimos bajo las normas de Dios, Dios ordena nuestra vida y nos prepara para lo mejor. Viviendo en la gracia de Dios, nos sentimos renovados. ¿Cuántos dicen amén? Nos sentimos fortalecidos, porque Dios es Dios, porque Él es bueno. Versículo 19. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Sigamos, hasta el 21. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo y vendrá a ti para vendrá a ti para mantenerse con vida. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Mantenerlos con vida. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos mantiene con vida. La vida de Dios es lo mejor. Dentro de la barca hay seguridad. En el plan divino de Dios, cuando Dios le da la orden a Noé, entonces no entiende que tiene que seguir un plan. Fíjese, no le dice Dios, mira, te vas a construir un barco grande y ve tú ahí, pero hazlo lo más grande que puedas. No, Dios no hace eso. No deja a Noé en lo incierto, lo inseguro. Dios le dice, construye algo de esta manera. Dios le da las directrices, las medidas, la altura, la anchura, el largo o la longitud. Le dice sabiamente Dios. A través de la palabra encontramos cada enseñanza de Dios, cada norma establecida por Dios para que nosotros vivamos en la gracia abundante de Dios. Dios nos muestra el camino, Dios nos revela su voluntad, Dios nos enseña todas las cosas, Dios nos dice cómo debemos orar, clamar, pedir. Dios nos enseña todo, cómo librarnos de las acechanzas del diablo. Dios nos dice todas las cosas. Pero ¿por qué fallamos entonces? Porque tal vez no usamos las medidas de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Noé dijo, tan alto, bajémosle un poco el techo. Y una ventana tan chiquitita, vean los centímetros. No, la hacer un poquito más grande. Así es la vida nuestra. No, ¿para qué tanto de esto? No, ¿para qué tanto de esto otro? No, si la Biblia lo dice. Sí, no, sí, yo sé que lo dice, pero ven, nosotros, y Dios dice, bueno, ¿quién hizo la Biblia, tú o yo? ¿Sabe? Leí una noticia triste. Desde algunos de los presidentes antiguos, Diego Portales, no me acuerdo si parece que era, que la corrupción inundó una nación. Y en los poderes más altos hay corrupción. Y hasta el día de hoy no se puede detener. Por eso nosotros no esperemos de los hombres, solo espere del Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay gobierno perfecto ni nación perfecta. Solo Dios es perfecto. No espere que los hombres te respondan, es que yo merezco mi derecho. Hermanos míos, tus derechos los pasarán por encima. Pero ellos sí se protegerán. Sus familias. Vean varias noticias que hay donde desaparecieron y nadie sabe nada. Una chica se tituló de abogada, ¿se acuerdan? Murió en un lugar. No voy a hacer el relato completo, todos lo saben, hacían la noticia, ya están noticias por saber. Pero había un chico que la señora era jueza, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde quedó eso? Cuando Dios hace juicio, el juicio de Dios es justo, es correcto. Pero la única manera que Dios te haga juicio a ti es que tú y yo vivamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Porque entonces Dios no te respaldará. Dios respaldó a Noé porque Noé hizo todo como Dios se lo estableció, como Dios le dijo que hiciera. Tu hogar, tu familia, el orden, la disciplina, las cosas, vivir para el Señor.
No vivamos para Dios de acuerdo a como tú crees, como tú piensas, porque Dios no piensa como tú. Ni tampoco Dios está en general. Dios dice ya, ¿sabes qué yo tengo? Porque me imagino que Noé tenía parentela. Tiene que haber tenido un abuelo, una mamá, unos sobrinos, tiene que haber tenido familia. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios dice, bueno, ya Noé trae. Señor, mira, tú sabías, pero igual servían, me escuchaban cuando yo les hablaba. No, Dios dice, eso no. Hermanos, si vamos a escuchar la palabra, debemos vivir por ella. ¿Sí? No hay otra fórmula. Porque Dios es justo. Aquí el versículo 21, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia. Lo que Dios te está diciendo no es, asegúrate que nada te falte para comer. Porque todo lo que tú lleves allí, yo lo proveeré, yo lo aumentaré. Pero también tú ordena. Eso es lo que hace Dios. Hermanos míos, Dios ordena nuestras finanzas. Dios ordena nuestra vida. Dios ordena nuestra salud. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo ordena. Todo tipo de enfermedad viene por causa del desorden propio nuestro. No es que Dios no me vio, Señor, tú permitiste. No, dice Dios, no, yo no permito esas cosas. Eres tú el que tomó malas decisiones, siendo que yo ordené mi palabra. Esta es la ruta, ese es el camino. Y eso es lo que Dios nos señala. El hombre deja a Dios como si nada, y Dios dice, no hagas eso porque no recibirás de mí lo que estás esperando. Dios es fiel, pero también Dios quiere que nosotros seamos fieles. El versículo 22 nos dice algo especial. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había. Bien, Noé no hizo nada de su propia voluntad, de su propio designio. Noé no hizo nada que a él le pareciera bueno. Bueno, como ya muchas veces lo hemos dicho, lo único que le faltó a esa barca era un timón. No tenía timón. Y ustedes pueden entender por qué no tenía timón. Claro, porque si no, Noé habría partido para cualquier lado. Tampoco tenía un telescopio. ¿Dónde estamos? No, si no había nada. Yo creo que mejor es el norte. No, mejor es el sur. Vámonos a Chile, está lleno de montañas. Vamos a conquistar esa tierra. Son muy prósperos los hermanos. Noé hizo todo. Hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Debes hacer exactamente lo que está escrito. Sí, es la enseñanza. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, más tenga. Eso está diciendo el Señor. Haz las cosas conforme a mi palabra y serás prosperado y bendecido. Y tus días sobre esta tierra serán los mejores. Sí, ¿se acuerdan un mensaje que hablaba sobre la importancia de la palabra de Dios? Y también puse el ejemplo de conducir en las carreteras, los excesos, las velocidades, las curvas, el peligro. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Quiero que tengas un viaje feliz. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que está en la palabra es para que tengas un viaje en esta tierra feliz, sea el mejor viaje de tu vida. No vivas con esos tropiezos y esas preocupaciones. Descansa en mí, dice el Señor. Quiero que tengas tu mejor pasar. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y las cosas duras que vivimos son como una experiencia. Me tocó vivirla, pero yo confío en ti. Gracias, Señor. Y hermanos, uno en el tiempo madura y crece y dice, mira, esto no lo había visto de esta manera, pero yo agradezco a Dios porque Él lo permitió. Porque vemos cosas que ni nos imaginábamos. Pero ahí vemos la bondad de ¿quién? De Dios. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Ahí en el capítulo 7, por favor, hija, saltamos al versículo 1. Aquí hay algo interesante. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, ¿qué dice? Solo tú eres justo. Les quiero contar algo. Este versículo del capítulo 7 de Génesis nos dice, llegó el momento. No, ¿alguien dijo eso? ¿Sí?
Llegó el momento. ¿Alguien sabe cuándo puede partir? Nadie lo sabe. Pero aquí Dios le dice a Noé, llegó el momento de todo. ¿Sabes tú que un día llegará el juicio? Sabemos que un día todo esto se terminará. Un día Dios lo dirá. Todo esto se termina hoy. Cuando estuvo todo preparado, yo sé que Dios está preparando todo. Por fin llegó el momento de que comenzara lo que Dios había determinado hacer. Entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Dios le dice: no es tiempo de abordar. Los que le ha tocado viajar, ya sea en avión o en bus, es triste ver a la gente cuando llega atrasada. Hace pocos días, los primeros días de febrero, me tocó viajar a la ciudad de Coquimbo a firmar unos papeles. Y era necesario que fuera porque la notaría estaban esperando allí con todos los trámites legales de la corporación. Así es que a las 7 de la mañana tomaba yo el bus. Llegué bien temprano. Mi hijo mayor me fue a dejar, así que llegué bien tempranito allí. Lo que nunca sucede, pero llegué temprano. Hermano, mientras esperaba ahí en el andén, como la gente por al medio corría con las mochilas y los bolsos porque el bus ya se iba yendo. Y uno dice: pero ¿por qué hacen eso? La gente corriendo detrás de un bus. ¿Se imagina Noé? ¿Se imagina? Señor, pero espérate, si me queda una jirafa no la puedo meter. Te dije que sea en la puerta grande, hombre. ¿Te das cuenta? Y este chivo que lo único que quiere es cornearme. Las ovejas no, estas entraron rapidito. Aunque algunas medias cabritas. Señora, menos mal que Noé no era chileno. Le aseguro que habría llegado atrasado. Señora, aguántate un mes más para terminar la barca. El Señor le habría dicho: un mes y 15 días más, porque te aseguro que no la voy a terminar el fin de mes. Es que he tenido tanto que hacer. Tú no sabes las cosas que he tenido que hacer. Así vivimos nosotros. No, hoy no voy a ir. No, hoy no alcanzo. No, hoy no llego. Y Dios dice: pero si me buscas a mí. Cuando llegue el día, yo te voy a decir exactamente lo mismo. Llegaste atrasado. Es el tiempo. No sabemos el día, ni la hora, pero sí Dios lo sabe. Dios no le dice: mira, el 3 de marzo va a venir la lluvia por la tarde, 7 de la tarde van a comenzar las primeras goteras. No le dice nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios quería que Noé confiara en Él e hiciera las cosas de acuerdo a lo que Dios le había determinado. Quiero contarles que el tiempo que Dios le dio a Noé fue el justo y necesario para construir el arca. 120 años. Pero nosotros, hermanos, vivimos en una vida de atrasos. ¿Cuál era la recompensa? Escuche esto: Dios observa con detenimiento el estilo de vida de las personas. No, nadie engañará a Dios. Nadie. ¿Ve si les son fieles o no? Dios lo ve. ¿Son fieles? No son fieles, dice el Señor. Y la recompensa para cada uno de nosotros es de acuerdo a lo que Dios ve en tu corazón. No hay recompensa porque hablo bien, porque me he visto mejor. No, Dios dice: la recompensa está porque yo estoy mirando el corazón de los hombres. ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Qué hay dentro de la actitud de las personas? ¿Hay odio? ¿Cuánta gente llena de odio? ¿Cómo pueden vivir con tanto odio? Gente que está llena de rencor, gente que está llena de dolores, gente que está llena de desánimo. ¿Cómo puedes vivir con esas cosas? Libérate de eso. Si es Dios el Señor de todas las cosas. La gente quiere tener su propio dolor y conservarlo día y noche. Hermano, si alguien te hace daño, déjalo, que en el nombre del Señor libérate. Y sé feliz y vive para la gloria de Cristo. El mundo vive entornado en una amargura y en un pesar. Y está allí y no pueden salir de aquellas cosas.
Por eso Dios ve el estilo de vida de las personas, si le son fieles a Él. Pero la recompensa viene de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El versículo 4 dice de este mismo Génesis 7 algo interesante. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra. Mire, desde el momento en que le indica a Noé que debe entrar en el barco, ¿cuántos días le da? 7 días. ¿Usted haría todo lo que Dios le dice a Noé en 7 días? Bueno, le aseguro que el chanchito no lo podía meter todavía. 7 días. Así aquí la Biblia le dice: dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que Dios dice: no doy más tiempo, son solo 7 días. Hermanos, para todos los que estamos aquí, ¿qué es una semana? ¿Qué son 7 días? Nada, hermanos. Se nos van, como diría, volando. Rápidamente pasan los días. Pero dice que Noé estaba listo para ingresar, y en 7 días Noé hizo todo lo que Dios le había dicho. Nosotros, hermanos, nos cuesta tanto. 7 días para establecerse, 7 días para asegurar los animales en el arca. Dios los llevó de manera sobrenatural. Pero escucha esto: los animales, todos los que Dios permitió que entraran, entraron de una manera ordenada. No hubo peleas en la fila, ni tampoco había ahí alguien guardándole el puesto al otro. Que la jirafa era amiga del mono, el mono era amigo del león, el cocodrilo. No, no había eso. Hoy día recuerde que existe mucho eso, ¿cierto? Estamos en la fila y pensé, ojalá haya alguien conocido ahí, ¿cierto? 7 días. La señal de esto, ¿sabe lo que significa esto? Significa que el tiempo, cuando está bien trabajado y ordenado, podemos hacer todo. Cuando tú y yo queremos agradar a Dios, te aseguro que te sobrará tiempo para llegar a la casa de Dios. Cuando quieres orar y buscar a Dios, te aseguro que habrá tiempo suficiente para que lo hagas. Cuando quieras leer la palabra de Dios, aunque hayas corrido todo el día o toda la semana, habrá tiempo para abrir la palabra y escuchar y atender a lo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios nos da el tiempo, pero está en ti y en mí que lo sepamos ocupar. Y aún Dios permite que el día pueda alargarse, porque así está escrito en la Biblia, para que tú y yo logremos objetivos por la gracia de Dios. Señor, yo quiero servirte. Señor, ayuda. Este día se me ha hecho muy cansador, pero yo quiero estar en tu casa. Yo quiero aprender tu palabra. Yo quiero orar, quiero sentarme y estudiar tu palabra. Quiero leer un capítulo entero hoy. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios nunca nos ha dejado. Miren, aquí 8 y 9, por favor, hija. Del mismo Génesis 7, versículos 8 y 9. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 9. Entraron en la barca por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado. ¿A quién? ¿Ve? Toda esta historia nos habla que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. No había espacio para los errores, porque los días estaban contados, eran justos. Hermanos míos, los días de tu vida y los míos están contados. Debemos cuidar nuestra vida y no cometer pecado contra Dios. Debemos cuidar nuestra vida donde estemos. Fíjese que en todo este tiempo que terminó aquí en el versículo 10 de Génesis 7, vino la gravedad del juicio divino. Voy a avanzar bien rápido en esto. El versículo 10 nos dice: después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Versículo 11: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas
subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. No solo fue agua, también hubieron terremotos. Grande catástrofe en aquel tiempo. ¿Comenzaba qué? El juicio de Dios. Cuando comienza el juicio de Dios sobre esta tierra, ¿qué va a suceder con todo el pecado y la maldad que existe sobre ella? Toda la rebelión que está en el corazón de los hombres. Hermanos míos, la gente buscará a Dios, dice la Biblia, pero ya no estará Él para oírles. Es el tiempo de hoy para servir a Dios con todo el corazón. No esperes tus últimos años. Busca a Dios ahora con todo tu corazón. Tal vez antes, por tiempo no voy a leer, pero antes Génesis nos dice, no había lluvia sobre la tierra, no existía. Era un total desierto donde estaba Noé. Pero Noé le creía a Dios. Todos los habitantes de la tierra, apenas cayeron las primeras lluvias, estaban prontos a ser totalmente destruidas. Cuando la tierra comienza a estremecerse, cuando comiencen a venir los cambios climáticos como le habla, es causa del pecado y la rebelión de los hombres. Ciudades, pueblos se ven inundados, calles, autos arrastrados y gente muerta dentro de los autos, como sucedía hace poco en una noticia. Iba camino a su casa y un torrente la tomó y arrastró su auto, y no solo el de ella sino de otros, y todos murieron dentro de los autos. Pero nos sentimos muy seguros, sentimos que todo está bien, pero Dios enviará su juicio. Las lluvias duraron 40 días y 40 noches. Versículo 12 dice, la lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Más de un mes llovió intensamente y brotaron las aguas de los abismos. El aumento del agua, el nivel, para que pudiera flotar esa arca, no era cualquier cantidad de agua. Las montañas quedaron sumergidas bajo metros de agua durante bastante tiempo. Realmente eran 17 metros que quedaron sumergidos las montañas. 17 metros, recién podían ver la última parte, en la cima o el top de una montaña. Todo lo demás estaba cubierto con agua. La devastación fue total. Murieron todos los animales terrestres y todos los seres humanos de aquel tiempo. Así lo dice el versículo 21. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Versículo 23, Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él. ¿Dónde? En la barca. La mayor seguridad para tu vida se llama Cristo Jesús. No existe otra seguridad. No podemos vivir la vida, hermanos, así a la ligera o tomar las cosas livianamente. Viva para la gloria de Dios. La tierra que había sido corrompida, ¿sabe lo que sucedió? Fue purificada por la ira de Dios. Durante 150 días duró todo aquello. Dice, y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días, dice el versículo 24 de Génesis 7. Hay una pregunta: ¿por qué fue tan severo el juicio divino? ¿Será tan severo el juicio que vendrá? ¿Sí? ¿Será severo? ¿Es severo Dios? Por supuesto. ¿Actúa Dios con misericordia? Claro, pero cuando el hombre está porfiado, está encerrado en su círculo vicioso y no quiere salir de allí, entonces viene el juicio con dolor. ¿Cuánta gente que está sumergida, hermanos, en su porfía, en su enojo, en su ira, en su rebelión, no quiere volverse a Dios? El juicio sobre ellos será más fuerte. Creen que la vida y que Dios los está esperando solamente a ellos.
No, Dios está esperando el corazón del hombre y la mujer que se vuelven a Él, que tienen interés por Dios. Hermanos, si no hay deseos de que la gente escuche la palabra, ¿para qué predicar? Pero cuando hay interés, entonces la palabra viene al corazón. Entonces Dios toca los corazones cuando hay un interés. La gente vive apoyada en cosas viejas y pasadas y no busca a Dios. Las cosas que nos toque vivir, las decepciones que podamos vivir en la vida, no tienen nada que ver con la grandeza del gran amor de Dios. Las situaciones que hayas vivido o las cosas que tú pienses no tienen que ver con la bondad y la misericordia de ¿quién? De Dios. Si alguien te falló, Dios no te ha fallado nunca. Si alguien fue injusto contigo, Dios no ha sido injusto contigo. Así es que ¿por qué no buscas a Dios entonces? Porque tienes tus propias ideas y crees que esas funcionan mejor que con Dios. Hermanos, quiero contarles que ninguna idea humana funciona mejor si no está Dios con nosotros. Toda idea humana es un fracaso, pero cuando está Dios hay luz, hay gracia y hay sabiduría. La palabra me lleva a meditar, me lleva a pensar. Hay quienes tal vez critican la severidad del juicio de Dios. La gente habla y critica, pero el pecado y la rebelión de la humanidad se habían extendido por toda la tierra. ¿No le da, hermanos, a usted fortaleza, ánimo, saber que sirve a un Dios vivo, un Dios poderoso? Pero también no le causa ira y rabia ver cómo otros roban, matan con violencia, y después un juez dice: pueden irse. No hicieron nada. A él no le habrán hecho nada, pero no vio el rostro de los que estaban sufriendo. Pero Dios sí todo lo ve. Nada es imposible para Dios cuando el hombre busca a Dios con todo el corazón. También debemos recordar que Dios dio a los hombres 120 años para arrepentirse. Por muy paciente que sea Dios. ¿Qué dice la gente? No, si Dios tiene misericordia, Dios es paciente, sí. Pero por muy paciente que sea Dios, finalmente Dios manifestará ¿qué? Su juicio contra el pecado y obrará conforme. ¿Saben qué? Dos cosas: su santidad y su justicia. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo. Sí, Dios es justo. Solo Él es justo. Dios es justo. No esperamos de las personas. No espero de la sociedad. No espero de un alcalde. No espero de un gobernante. Yo espero de Dios. El diluvio muestra que Dios castiga a los impíos. Pero escucha esto: pero Dios protege a los justos. Dios protege a los que le aman, a los que le buscan con todo el corazón, a los que atienden a un tiempo para decir: Dios, yo quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Dios es Dios grande y misericordioso. Buscar a Dios es lo mejor. Quiero terminar leyendo esto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. No hay nada mejor que vivir ¿con quién? Con Dios. No hay nada mejor que vivir en la mano bendita de Dios. Armados en el Señor, vivamos por la gracia de Dios. Refúgiese en este Cristo de gracia y sabiduría, quien perdona todos nuestros pecados, que nos hace andar en su gracia y en su amor. Él nos sustenta, Él nos levanta, Él es poderoso. Permanezca con fe durante este año. Manténgase alerta y apercibido, buscando a Dios permanente y constantemente. Aléjese de todo aquello que lo contamina. No permita que otros contaminen su mente y su corazón con cosas vanas de la vida. Hermanos, si alguien dice: mira lo que... cuéntale al Señor. Habla con Dios. ¿Quién sabe? ¿Cuántos saben que Dios responde a las peticiones del corazón? Dios escucha nuestro lamento, nuestro llanto. También Dios sabe cuando le alabamos, cuando estamos tristes, cuando algo pesa en mí. Y Dios viene y libera el corazón del alma. Nos permite avanzar con paz.
Por eso dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, solo a Noé. Y Dios perdona todos nuestros pecados. Dios nos ayuda a seguir viviendo en paz. Por eso hay que amar a Dios con todo el corazón. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Que seamos personas, hermanos, santas para la gloria de Cristo. Que Él renueve nuestras vidas. No aparte su corazón de la presencia de mi Dios. Y vivamos por su gracia infinita. Cierre sus ojos.